¿cómo estás? Yo soy Marta Placeres y te doy la bienvenida a mi canal. En esta tercera cápsula de dirección vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que justamente nos atañe en este momento que estamos viviendo, que es cómo podemos seguir estudiando la dirección durante la cuarentena. Obviamente en estos momentos no tenemos la oportunidad de poder practicar nuestra dirección, nuestros gestos de dirección con un ensamble. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer estando en nuestra casa que nos va a servir de mucho para cuando podamos estar nuevamente enfrente de nuestro ensamble o cuando podamos tomar nuestra clase de dirección con nuestro maestro o maestra? Así que espero que sea de tu interés y comenzamos. Pues bueno, como ya te había comentado, en esta cápsula vamos a hablar sobre qué es lo que podemos hacer en casa que nos va a ayudar para seguir practicando la dirección, no teniendo un ensamble para poder dirigir. Entonces, bueno, podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo estudiar la partitura. Yo te voy a dar algunos pasos a seguir que son recomendaciones, como siempre. El tema es bastante extenso, entonces voy a dividir estas cápsulas de cómo estudiar durante la cuarentena en 2 o 3, dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo. Pero bueno, en esta primera cápsula te voy a dar 3 pasos primordiales para poder empezar a estudiar la dirección en casa. El primer paso es escoger tu score. ¿Qué partitura, qué obra quisieras estudiar estando en casa? Yo te recomiendo que el score que escojas sea algo que sea cómodo para ti. Es decir, si tú apenas estás empezando a estudiar dirección, te recomiendo que tal vez empieces con algo un poco más sencillo, como por ejemplo alguna obra que sea para cuarteto de cuerdas, quinteto de cuerdas u orquesta de cuerdas. O si eres instrumentista en el área de los alientos, puedes escoger algún quinteto de alientos madera, quinteto de alientos metal. Si tú ya empezaste a estudiar la partitura completa de orquesta sinfónica, entonces escoge alguna obra de tu agrado o que siempre te haya gustado estudiar para poder seguir estos pasos. La segunda recomendación es lo que le llamo la orientación del score. Es decir, en este paso, lo importante es que te des una idea general de lo que es la obra. Esta es una lectura preliminar completamente de la obra. En este caso, yo te estoy poniendo un ejemplo de la Sinfonía número 5 de Beethoven. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer durante esta fase de orientación y de lectura general de la obra? Bueno, obviamente, pues es el nombre de la obra, cuál es el compositor, tal vez escoges algo que tenga alguna arreglista, probablemente haya notas del programa dentro de tu partitura. Es muy importante saber qué instrumentación tienes. En obras, y tenemos aquí a mi asistente, que ya se vino a meter aquí al video. Obviamente dentro de tu partitura vas a tener diferente instrumentación. Entonces puede que tengas una orquesta completa. Sí, gracias por ayudarnos, Kobe, pero la vamos a bajar. Puede que tengas una orquesta completa o que tal vez en la obra que hayas elegido a veces, por ejemplo, no hay tuba o no hay una dotación completa de percusiones, o que tengas 2 cornos en lugar de 4, etcétera, etcétera. Entonces es importante que te des cuenta de la instrumentación que tienes. Obviamente, al saber cuál es el compositor de la obra que has decidido estudiar, bueno, vas a saber en qué periodo musical te encuentras, barroco, clásico, romántico, etcétera. Y yo te recomiendo que hagas una investigación muy corta. Obviamente esto no es un trabajo de tesis de musicología ni nada por el estilo,
pero es importante que sepamos el periodo de la obra que vamos a dirigir o la que vamos a estudiar. Es importante que sepamos acerca del compositor, en qué periodo vivió, qué parte de su vida, en qué parte de su vida estaba cuando escribió esta obra, si tal vez estaba escribiendo esta obra conjuntamente con otra. Todo esto es muy importante para que nos dé una idea general de cómo interpretar la obra, justamente. Y la tercera y última recomendación de esta cápsula, porque habrá más, es la lectura en sí de la partitura. Quisiera que tomaras en cuenta que este paso de la lectura de partitura no es analítico aún, es decir, no vas a poner acordes, no vas a hacer un análisis musical como tal, es simplemente explorar la obra. Entonces, bueno, ¿cómo puedes explorar la obra? Vas a tomar algún tempo cómodo para ti, para que puedas cantar, ya sea normalmente o simplemente escuchándolo en tu cabeza, para que puedas cantar la obra. Yo te recomiendo que cantes cada uno de los instrumentos que tienes enfrente de ti en el score. Y esto te va a ayudar a conocer un poco más acerca de cómo el compositor decidió escribir la obra, o tal vez algunos pasajes difíciles, etcétera, etcétera, pero aún no estás analizando la obra en sí. Yo te recomiendo que no memorices nada aún, simplemente toma en cuenta que dentro de este tercer paso es como si le dieras una ojeada a la obra. Obviamente te vas a dar cuenta de varias cosas dentro de este paso, pero el paso de análisis va a venir después y ya ahí entonces podremos hablar sobre la forma de la obra, la tonalidad en la que nos encontramos, diferentes puntos de referencia armónicos, etcétera, etcétera. Pero en este tercer paso, que es la lectura de la partitura como primera vez, no requieres hacer este tipo de análisis. Para nuestra siguiente cápsula de dirección, te estaré dando más pasos a seguir para que puedas tener una mejor lectura de tu obra o un estudio de tu obra. Vamos a estar hablando de cómo marcar tu score y cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta cuando marquemos nuestro score. Espero que te haya ayudado esta cápsula número 3 de dirección y, como te dije, estaremos explorando más pasos en las siguientes cápsulas. Si te gustó, te invito a que le pongas like al video o te suscribas a mi canal para que te lleguen los nuevos videos que voy a estar sacando. Si tienes alguna pregunta o algún tema de interés que te gustara que platicáramos en estos videos, te invito a que pongas tu mensaje abajo en los comentarios o que me mandes algún mensaje como lo has hecho en mis redes sociales. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.